El día de hoy vamos a continuar con la resolución de ecuaciones logarítmicas con diferente base. En este caso, igual que en el video anterior, vamos a observar las bases de estos logaritmos. En este caso, este logaritmo tiene base 5 y el segundo logaritmo tiene base 25. Observamos que son múltiplos entre sí, de tal manera que vamos a descomponer este 25 donde aparezca una base que sea igual a la base de este logaritmo, que es el número 5. Por lo tanto, tenemos que logaritmo en base 5 de x menos logaritmo, ya este 25 lo puedo descomponer como 5 al cuadrado, es decir, logaritmo en base 5 al cuadrado de x, y esto es igual a 1. En el segundo término tenemos este logaritmo. Para este yo extraer que se parezca al logaritmo del primer término, voy a aplicar esta propiedad que me dice que el logaritmo de la base, cuando esa base es una potencia de un número cualquiera, eso va a ser igual a 1 sobre el exponente de esa potencia que forma la base del logaritmo por el logaritmo de base a, en este caso de esta potencia, de x. En este caso, n es 2. Por lo tanto, en el siguiente paso me va a quedar que logaritmo en base 5 de x menos 1/2 logaritmo en base 5 de x es igual a 1. Ya estos dos logaritmos son iguales, por lo tanto procedemos a sumarlo. En este caso, restarlo. Tengo un logaritmo menos medio logaritmo que está acá. Yo puedo perfectamente restar 1 menos 1/2, o sea, una resta de fracciones, o puedo optar acá multiplicar toda la igualdad por el número 2. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a multiplicar todo por 2. Entonces me quedaría 2 por logaritmo base 5 de x menos 1/2 logaritmo de 5 de x. Esto va a ser igual a 1. Observemos que multiplica absolutamente toda la ecuación. Ahora aplico la propiedad distributiva. Aquí me quedaría 2 por 1, pues eso es 2 logaritmo en base 5 de x. Aquí me quedarían 2 por 1, 2 entre 2, eso se simplifica y me queda 1. Entonces sería menos logaritmo en base 5 de x va a ser igual a 2 por 1, 2. Aquí ya tengo 2 logaritmos en base 5 de x menos logaritmo base 5 de x. Entonces resto esto, sería 2 menos 1, eso es 1. Total que me queda logaritmo en base 5 de x es igual a 2. Cuando llegamos a esta parte que está acá, entonces aplicamos la definición de logaritmo. Entonces esto, si y solo si este 2 es el logaritmo, el resultado de esta expresión, y recordemos que los logaritmos son exponentes. Entonces es el exponente a la cual hay que elevar esta base 5 para que me dé como resultado x. Entonces de tal manera que la base del logaritmo ahora se convierte en la base de una potencia, el 2 se convierte en el exponente y esto es igual a lo que esté en el argumento, que en este caso es x. Aquí tenemos que 5 al cuadrado es 25, 25 es igual a x, o x es igual a 25. Vamos a probar que este valor x igual a 25 es una solución válida en la ecuación que nos dieron a resolver. La ecuación que nos dieron a resolver es esta que está acá. O sea, yo debo demostrar que con el valor obtenido, x igual a 25, toda la parte izquierda o de primer miembro tiene que darme exactamente igual a 1. Para ello vamos a sustituir este valor de x por 25, que es
el valor que acabamos de obtener. Entonces tenemos que logaritmo en base 5 de 25 menos logaritmo de base 25 de 25 será igual a 1. Entonces esto que está acá, el logaritmo de base 5 de 25 es 2. ¿Por qué razón? Porque 2 es el exponente a la cual elevamos esta base 5 para que me dé 25. 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, aquí mi resultado es 2. Menos, aquí tenemos el logaritmo de la base. Recordemos que eso es cuando el argumento coincide o es igual a la base. Y esto por propiedad me da como resultado inmediato 1. Será igual a este 1 que viene por la derecha, y efectivamente 2 menos 1 es 1. 1 es igual a 1. ¿Cómo llegamos a esta igualdad? Entonces concluimos que el x igual a 25 es una solución válida en la ecuación logarítmica que nos dieron a resolver. En este segundo ejemplo tenemos la siguiente ecuación logarítmica. Logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 8 de x menos logaritmo en base 32 de x, y esto igual a 34/15. Vamos a calcularle el valor de x que está acá. Siempre observo las bases de los logaritmos. En este caso tengo 2, 8, 32 son números pares, por lo tanto son múltiplos de 2. Entonces voy a descomponer este 8 y 32 en una potencia que me aparezca base 2. Entonces tenemos que logaritmo en base 2 de x más logaritmo, este 8 lo puedo transformar como 2 elevado al cubo, porque 2 por 2, 4, por 2, eso es 8. 2 elevado al cubo de x menos logaritmo 32 lo puedo transformar como 2 elevado a la 5 de x, y esto tiene que ser igual a 34/15. Aquí la potencia tenemos 2 elevado a la 1. Lo que nos interesa es estas dos que están acá. Entonces estos dos logaritmos con bases que tienen en forma de potencia, le vamos a aplicar esta propiedad que está acá. Por lo tanto, el primer logaritmo me queda exactamente igual. Logaritmo de 2 de x más, aquí el exponente es 3. Recordemos la propiedad. Este exponente se va a transformar en una fracción cuyo numerador es el número 1 sobre el exponente. En este caso sería 1/3 de logaritmo en base 2 de x menos, tenemos 2 a la 5, por lo tanto esto me quedaría 1/5 por logaritmo en base 2 de x, y todo esto igual a 34/15. Ahora observo que ya todos los logaritmos son iguales, así que procedemos a hacer las respectivas operaciones. Aquí puedo proceder de dos maneras. Uno sería sumando 1 más 1/3 menos 1/5, la parte izquierda, y luego hacer las operaciones con respecto a esta fracción. Pero también puedo hacer otra forma práctica. Aquí los denominadores serían 1, 3, 5 y 15. Si yo obtengo el mínimo con múltiplo, sería ese número que yo voy a multiplicar toda la ecuación para eliminar directamente los denominadores. Si yo saco el mínimo múltiplo entre 3, 5 y 15, pues ese mínimo con múltiplo es 15. De tal manera que voy a multiplicar toda la ecuación por 15. En este caso lo voy a hacer de una vez término a término para ahorrarnos un poco de tiempo. Por lo tanto, multiplico 15 por logaritmo en base 2 de x más 15 por 1/3 de logaritmo en base 2 de x menos 15 por 1/5 logaritmo en base 2 de x. Esto va a ser igual a 15 por 34/15. Es una forma más fácil para eliminar los denominadores. Aquí obviamente no hay denominador, aquí me quedó 15 logaritmo en base 2 de x, y yo observo 15 que multiplica, 3 que divide,
sería 15 entre 3, eso es 5. Entonces me quedaría 5 logaritmo de 2 en base a x menos 15 entre 5, eso es 3. Entonces 3 logaritmo en base 2 de x va a ser igual, y este 15 se simplifica con este y me quedó 34. Ya he eliminado todos los denominadores. Ahora procedo a sumar algebraicamente toda la parte izquierda. Todos estos son logaritmos iguales. 15 más 5, 20, menos 3, 17. Entonces aquí me quedaría 17 logaritmo base 2 de x es igual a 34. Para quitar este 17, tengo que obviamente dividir entre 17 toda la ecuación. Entonces dividimos entre 17 a ambos lados de la igualdad. Este 17 se simplificó, me quedó logaritmo en base 2 de x va a ser igual. En este caso, 34 17avos se puede simplificar. 34 entre 17, eso es una división exacta y nos da 2. Llegamos a este punto donde para obtener el valor de x, pues voy a aplicar la definición de logaritmo. Entonces esto sería si y solo si 2, este 2 que está acá de la base de logaritmo, ahora se va a transformar en la base de una potencia elevada al cuadrado, porque este es el logaritmo, se transforma ahora en el exponente, y eso tiene que ser igual a el argumento, que en este caso es x. Entonces esto implica 2 al cuadrado de 4, 4 es igual a x, o como dando esto sería x igual a 4. Vamos a probar que justamente este valor x igual a 4, al ser sustituido en la ecuación que nos dieron a resolver, nos da una igualdad. Para hacer la verificación tenemos que sustituir el valor x igual a 4 en la ecuación que nos dieron a resolver, que es esta que está acá. Donde vaya x lo voy a sustituir por 4. Entonces, de tal manera que me va a quedar que logaritmo en base 2, 4, más logaritmo en base 8 de 4, menos logaritmo en base 32 de 4, y eso tiene que darnos, toda la parte izquierda tiene que darnos exactamente 34 15 avos. Vamos a hacer las respectivas operaciones en cada una de ellas. Para ello nos va a quedar que logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo, este 8 lo descomponemos como 2 elevado al cubo de 4, lo que hicimos al inicio, logaritmo de 2 elevado a la 5 de 4, y esto tiene que darnos 34 15. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la propiedad que aplicamos al comienzo del ejemplo. Entonces aquí tenemos logaritmo base 2 de 4 más este 3 exponente sale como 1/3 logaritmo en base 2 de 4 menos 1/5 logaritmo en base 2 de 4, y esto tiene que ser exactamente igual a 34 15. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Cuando yo tengo logaritmo en base 2 de 4, yo puedo afirmar que eso es 2. ¿Por qué razón? Porque 2, el logaritmo que estoy calculando acá, va a ser el exponente de este 2 para que me dé como resultado 4. De tal manera que esto es 2 más 1/3, exactamente vale 2, menos 1/5 por el logaritmo en base 2 de 4, que eso es 2. Y todo esto tiene que ser igual a 34 15 avos. Entonces sería 2 más, aquí sería, multiplicamos, 2 por 1, 2, quedaría 2/3. Aquí sería 1 por 2, 2 sobre 5. Y esto tiene que ser igual a 34 15 avos. Entonces, recordemos que estoy resolviendo solamente la parte izquierda. Aquí observamos que los denominadores son 3 y 15. De tal manera que si yo obtengo el mínimo común múltiplo entre los dos, pues obviamente me tiene que dar 15. Y yo voy a trabajar aquí con fracciones homogéneas, es decir, que cada una de estas fracciones las voy a transformar en otra fracción cuyo denominador sea
15. Entonces tendría que multiplicar y dividir numerador y denominador por un número que cumpla con esa condición. Yo tengo 2 acá, de tal manera que para que aparezca denominador 15 en la siguiente fracción, y si se entiende que tiene denominador 1, tendría que multiplicar obligatoriamente tanto el numerador como el denominador por 15, de tal manera que me quedaría 2 por 15, y eso es 30 sobre 15 por 1, que tiene el denominador aquí, sería 15. Aquí tengo 2 tercios, entonces ¿por quién tendría que multiplicar tanto el numerador como el denominador para que me dé en el denominador 15? Pues obviamente por el número 5, 5 por 3, 15. Entonces 5 por 3, 15, 5 por 2, eso es 10. En la tercera fracción tengo que multiplicar por 3, porque 3 por 5, 15. Como multipliqué el denominador, también multiplico el numerador. Sería 3 por 2, 6. Todo eso tiene que darme 34 quinceavos. Ahora, como todas las fracciones tienen denominador 15, escribo un solo denominador. El denominador que es común a ellos. ¿Y qué hago ahora? Sumo los numeradores y lo resto. Sería 30 más 10, 40. 40 menos 6, eso es 34, que es exactamente igual al 34 quinceavos que viene por la derecha. Eso significa que el valor x igual a 4, calculado de esa ecuación, es una solución válida en la ecuación que nos dieron a resolver.